Bueno, buenas tardes, no, buenos días, porque estamos lanzando esto al aire el domingo a la mañana. Tal vez algunos miran el video por la tarde, no lo sé, pero bienvenidos, gracias por acompañarnos otra vez. Es un privilegio y un placer enorme de poder llegar a todos ustedes y, en fin, compartir las Sagradas Escrituras en un tiempo que nos hace tanta falta. A ver, siempre hizo falta la palabra de Dios, pero en la época en que estamos viviendo hay una enorme necesidad de salvación, que es lo que estamos mirando en estos días. Vamos a abrir nuestras Biblias otra vez en Efesios capítulo 2. Y en el verso 8, no voy a leer todo la sección que va del verso 1 al 10 porque ya lo planteé la vez pasada. Hoy voy a continuar con lo que quedó inconcluso. Y Pablo dice en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra y te rogamos, Señor, por favor, que la bendigas a cada uno de nuestros corazones y que podamos, a través de ella, Señor, apreciar la gran obra que has hecho en nuestras vidas. Y también que esto pueda motivar o despertar quizás la necesidad de salvación que tienen todos los hombres, a lo menos los que nos escuchen a través de este medio. Así que, Señor, gracias, bendice este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poeta romano del siglo I, Publio Ciro, dijo: nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Y estas palabras a mí me resultan muy interesantes porque, a ver, mirando un poco el cristianismo de hoy, hay mucha gente en todo el continente que son, en fin, cristianos, han escuchado el Evangelio y que no ascienden en la vida cristiana, no se elevan justamente porque viven en constante terror. Gente que vive con temor, viven desesperados, con el miedo de que en cada paso que están dando puede ser que pequen y entonces el pecado ese implica que las personas queden excluidos del pueblo de Cristo y, por supuesto, en el borde del infierno. Y esto entonces, lógicamente, genera una ansiedad tremenda en las personas porque vive la vida cristiana con una inseguridad tremenda. Tiene la idea detrás de la cabeza que sí, recibió la salvación, pero ahora tiene que estar caminando en una especie de parante muy delgado y hacer una especie de malabarismo para cruzar al otro lado sin trastabillar, porque de lo contrario la persona se va al vacío y se terminó el partido. Algunos dicen, bueno, la persona puede arrepentirse de ese pecado y entonces volver otra vez a estabilizarse, pero no soluciona nada, porque la persona otra vez está caminando a cada metro que da o cada vuelta de la esquina, puede encontrarse con algo y entonces ese miedo de qué es lo que va a haber detrás a la vuelta de la esquina es lo que hace que la persona viva, en fin, una vida de derrota. Hasta ahora hemos tocado la vez pasada o hemos definido qué es la salvación y luego esclarecimos, a lo menos hicimos el intento, de explicar por qué es necesaria la salvación.
Hoy me voy a enfocar en la salvación como algo seguro, ¿no es cierto? La seguridad de la salvación. ¿Es segura? Que es algo que nos quedó pendiente la vez anterior. ¿Qué tan segura es la salvación? No sé si ustedes se han preguntado alguna vez eso. A ver, una vez obtenida, ¿la tenemos guardada? ¿La tenemos asegurada? ¿Realmente nosotros somos salvos o se trata de una simple opción o una posibilidad que se va a dar según se den ciertas condiciones? Esta es una pregunta que mucha gente se la hace, ¿eh? Esto es muy serio. Porque si en el caso de que la salvación sea una posibilidad, depende cómo que se den ciertas condiciones, entonces en realidad la salvación no está asegurada. Algunas personas, y esto lo he experimentado, dicen, no, la salvación está asegurada. Lo que no está asegurado es la continuidad de esa salvación si nosotros practicamos el pecado. Bueno, pero es lo mismo. Quiere decir entonces que sí, el Señor Jesucristo nos ofreció la salvación, pero vamos a conservar esa salvación o al final de la carrera vamos a entrar a la presencia del Señor siempre y cuando nosotros vivamos de cierta manera o se den ciertas condiciones. Así que, en realidad, aun cuando dicen que la salvación es segura, no es segura. Seguro es cuando nosotros, por ejemplo, a ver, si yo voy al banco y deposito una cantidad considerable de dinero y la ponen en una caja fuerte a prueba de, qué sé yo, de cualquier tipo de agresión a ese dinero, que alguien venga y se lo robe, no tengo seguridad. La seguridad la tengo cuando se dan las condiciones. Pero si es a lo mejor no pasa nada, entonces no es seguridad. Y claro, muchos se entretienen esa idea de que si la salvación está asegurada, porque en Cristo Jesús nos dio la salvación, pero siempre y cuando nosotros no caigamos en pecado y entonces al final de la carrera Dios va a determinar, a fin de cuentas, si somos salvos o no salvos, depende cómo me haya comportado. Eso quiere decir que entonces la salvación no está asegurada. No hagamos argumentos desesperados para defender lo que es indefendible. O es segura o no es segura. Y claro, está entonces ese gran sector del cristianismo que estiman que la salvación no está asegurada. Es decir, que la salvación se puede perder. Y esta incertidumbre, este estado de ansiedad que produce eso, hace que la persona viva con miedo, que viva aterrada, que viva con esa angustia constante y por lo tanto viven vidas derrotadas, en lugar de una vida que procura elevarse a las alturas de las posibilidades de la fe. El escritor, el médico alemán llamado Albert, no sé si se pronuncia así, esto me van a disculpar, Schweitzer, creo que es la manera de pronunciarlo. Murió en 1965 este señor y dijo estas palabras: el miedo reina sobre la vida. El miedo reina sobre la vida. Lo que este señor estaba puntualizando es que si nosotros nos dejamos gobernar por el miedo, termina reinando y controlando completamente nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos al Nuevo Testamento, el llamado de la palabra de Dios no es a vivir aterrados y gobernados por el miedo, sino que Cristo reine sobre nuestras vidas. Que la palabra de Dios reine en nuestros corazones, que dirija nuestras vidas, no el terror. Pero, vuelvo a insistir, existen estas ideas que lo que hacen es inyectar ese miedo, ese pánico. Hay un video por ahí que está dando vuelta, que bastante popular, lo vi varias veces, analizando el contenido y el mensaje. Y se trata de un muchacho joven, muy simpático, no dudo para nada en su salvación, creo que es un creyente, a lo menos esa es la impresión que me da, muy bien presentado, se ve amable,
amante del Señor, porque habla con pasión, con entusiasmo. Es un video que está muy bien orquestado, muy bien armado. Y este joven, simpático, parece que es un americano, habla muy bien el español, aunque tiene su acento. Y entonces lo que hace es proponer justamente en el video que la salvación se puede perder. Él basa su argumento en Filipenses. Y este es un pasaje que ya me lo han presentado muchísimas veces, gente que me ha escrito, me han hablado a través de los años. Bueno, pastor, ¿qué puede decir usted de este pasaje bíblico? Por eso lo voy a tocar. Este muchacho, vuelvo a repetir, ya le han dado respuesta varios hermanos muy interesantes, han hecho un buen trabajo en responder a este joven. Pero bueno, él usa Filipenses en el capítulo 2, verso 12, cuando el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esto es lo que dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el argumento es, ahí está, Pablo nos está llamando a cuidar la salvación. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por lo pronto, esta persona, igual que muchos otros que están más o menos en la misma línea de argumento, le incluye a esa frase, a eso que dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación, lo de temor y temblor lo dejan a un lado, se concentra más en esas 4 palabras, ocupaos en vuestra salvación. Y entonces incluye a las palabras de Pablo una conjunción causal, gramaticalmente hablando. Acá voy a hacer en este mensaje muy técnico, así que préstenme mucha atención, pueden parar el video, pero es importante esto. Una conjunción causal respondiendo a la pregunta ¿por qué? Es decir, este señor, cuando lee en ese versículo, ocupaos en vuestra salvación, hace la pregunta, ¿por qué Pablo dice eso a los filipenses y por extensión a nosotros? Bueno, este jovencito dice, bueno, porque ocupaos en vuestra salvación, porque si no se ocupan en la salvación, entonces van a perder o pueden llegar a perder la salvación. Es muy interesante esto porque lo que hizo esta persona entonces es acercarse al texto de Pablo con una presuposición. Le agrega una oración que no existe ni en el texto y cuando miramos el contexto ni siquiera existe en la mente de Pablo. Cuando él escribió a los filipenses no encontramos en ningún lugar de la carta que el apóstol intenta presentar esa idea que plantea este muchacho en ese video. Entonces, otra vez, insisto, se le agrega una conjunción acá, causal, ¿no es cierto?, ese por qué, para subordinar a lo que dice Pablo una frase que no dice Pablo. Le subordinamos una frase que nosotros le traemos a Pablo o le traemos al texto. Vuelvo a repetir, ocupaos en vuestra salvación. ¿Por qué? Bueno, porque si no se ocupan en la salvación, van o pueden perder dicha salvación. Así que se hace una conclusión de una oración que se subordina a la idea del apóstol Pablo. Por otro lado, cuando Pablo dice allí, por ejemplo, ocupaos en vuestra salvación, la palabra ocuparse la estamos entendiendo mal. La palabra es katergizomai, que es una manera, digamos, intensificada de la palabra ergazomai, que significa producir. No es producir la salvación, sino producir las evidencias de la salvación. De trabajar en lo que ya tenemos nosotros, lo que es nuestro patrimonio, llevar a cabo. La salvación ya la hemos obtenido. Lo que ahora vamos a hacer es vivir esa salvación que hemos obtenido. Eso es lo que quiere decir la palabra esta que utiliza el apóstol Pablo. Repito, es katergazomai en el original. La otra cosa que me llamó la atención es que la frase en el texto original, es decir, el idioma original,
que es el griego, el Nuevo Testamento, la palabra ocupaos está al final de la frase, no como aparece en la traducción al principio. Es decir, si lo leemos o lo traducimos literalmente, Pablo dice, con temor y temblor en vuestra salvación, ocúpense, o produzcan, o trabajen, que es muy distinto a cómo nosotros concluimos la idea del apóstol San Pablo. Así que el llamado del apóstol no es cuidar la salvación por las dudas, porque podemos llegar a perderla en tal caso que la descuidemos, sino que este hombre nos está llamando justamente a que nos ocupemos en la vida cristiana, en la vida de un cristiano salvo o una persona que ha sido rescatada. Noten ustedes que, este joven, igual que mucha gente que me ha hablado de esto, agarran y me citan solo ese versículo. A ver, pastor, ¿usted qué tiene que decir de Filipenses en este versículo? Ocupados de la salvación. ¿No quiere decir eso que se pierde? Bueno, pero ¿has leído lo que dice antes, Pablo? ¿Estás leyendo lo que dice después? Noten ustedes que, otra vez, contrariamente a esta oración subordinada que inventa este joven, no creo que lo haga con malas intenciones, es simplemente porque no está interpretando bien el texto. Pero el apóstol Pablo responde al por qué. En el verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, miren qué interesante. Pablo, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, no es porque ustedes pueden o tienen la posibilidad de perder la salvación. No, el porque al que responde Pablo, no este jovencito y muchos otros, es porque Dios es el que produce el querer y el hacer. Hagamos bien las cosas cuando tocamos las Escrituras. No le hagamos decir a Pablo algo que no dice, subordinar una idea nuestra a las ideas del apóstol Pablo. La idea de Pablo es Dios es el que produce el querer y el hacer. Por lo tanto, Pablo nos dice, ocúpense en la salvación, produzcan, porque tenemos la asistencia, la provisión de Dios, que es el que va a hacer, el que produce de resultado de nuestra salvación, obras que sean concretas, que den evidencia de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que cuando dice ocupaos, está indicando que nos ocupemos en lo que Dios produce en la vida de un creyente. El querer y el hacer, eso lleven a cabo, es lo que le dice Pablo. Cuando este hombre escribió, por ejemplo, a los filipenses, en el capítulo 3, verso 1, les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Les advierte en el verso 19 del capítulo 3 acerca de los enemigos de la cruz. En el versículo 20 les dice, mas vuestra ciudadanía está, ojo, no dice, puede ser que esté, vamos a ver cómo se conducen, porque si ustedes practican el pecado, van a perder la salvación y la ciudadanía, chao, olvídense. No, está diciendo, señores, ustedes gócense. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué ese gozo? Dice, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. O sea que en ningún momento el apóstol Pablo llama a tener cuidado con la posibilidad de perder la salvación o perder la ciudadanía, que prácticamente es un sinónimo, porque somos ciudadanos, porque somos salvos, porque tenemos la salvación. Así que no da la posibilidad de que perdamos esa condición de ciudadano o la condición de ser una persona salva. Así que esto es algo que hay que tenerlo en cuenta en el contexto de Filipenses. En el capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía, esta es la conclusión, estad firmes en el Señor, amados. Así que, siendo que estamos salvos y estamos ocupados en lo que Dios produce en nosotros, este Señor dice, ya somos ciudadanos, estén firmes en eso, estén bien plantados en ese asunto. Esto habla de seguridad, lo está tranquilizando al creyente de Filipos porque, bueno, por un lado estaban preocupados por la situación apremiante que pasaba Pablo, que estaba preso por causa del Evangelio, y por el otro lado, los mismos filipenses estaban padeciendo la persecución. Entonces, en lugar de que se desanime, digan, no, quédense tranquilos porque ustedes están bien parados.
Ustedes son ciudadanos del cielo. Los romanos nos meten presos, los enemigos de la cruz, pero nosotros estamos de todas maneras firmes. Lo que dijo en el capítulo 3, verso 1, gozaos en el Señor, lo vuelve entonces ahora a enfatizar en un grado superlativo en el capítulo 4, verso 4, cuando dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Es decir, está machacando el asunto. No dice tengan temor y temblor, porque ustedes, ojito, que pueden meter la pata y pueden perder la salvación en cualquier momento. No, Señor, no. Pablo no dice, ojo, cuidado, hagan las cosas con temblor porque pueden caer de la salvación, sino que le dice, gozaos y regocijaos a pesar de todo. ¿Por qué? Porque están bien parados. La salvación es algo seguro. Acá no somos salvos, pero nos pueden meter presos, nos pueden matar, algún loco, ¿no?, que es un fanático y dice, bueno, los cristianos no merecen vivir y pueden, qué sé yo, cometer un acto criminal contra uno. Pablo pasaba las 1001 por causa del Evangelio, pero sin embargo dice, aunque no estamos a salvo físicamente en la sociedad enemiga de Cristo, sin embargo somos salvos y estamos seguros con esa salvación que el Señor nos ofrece. Y es por eso que dice, a pesar de todas estas cosas, regocíjense en el Señor, no vivan con temor. Ahora, lo que he escuchado es a muchos defensores de esta teología de la inseguridad y, la gente parte de una suposición. Se arrancan de suposiciones. He visto un montón de videos, de debates acerca de este tema, he leído bastante material, inclusive conversaciones entre cristianos que entre ellos hablan de este asunto. Y los que parten de la suposición se trata, para definirlo un poco, de una idea o de un juicio que se supone cierto, y que ese juicio nos lleva a un razonamiento o actuación de cierta manera. Esta suposición parte de una conjetura. Y una conjetura es el juicio o la opinión que nosotros nos formamos a partir de datos incompletos o imprecisos o datos supuestos. O sea que tenemos conjeturas acerca de ciertas cosas y debido a esas conjeturas entonces armamos una suposición, llegamos a una suposición. La salvación se supone, atenti con esto, se supone que se puede perder conjeturando que si una persona, después de haber recibido a Jesucristo como Salvador, vuelve al mundo, bueno, tiene que perder forzosamente esa salvación que se le otorgó gratuitamente. Ahora, ojo, ¿no? Noten ustedes la suposición tiene, es decir, no tenemos un fundamento bíblico, sino simplemente un asunto racional en donde suponemos que si la persona, otra vez, ha sido salvo pero vive en pecado, bueno, alguien le tiene que quitar esa salvación, tienen que quitarle ese premio, no puede ser, la persona no merece la salvación, así que esa persona la va a perder. Así que noten ustedes cómo en ese argumento se hace una suposición basado en una conjetura y luego se buscan pasajes bíblicos para poder respaldar esa suposición. Por ejemplo, entre todas las lecturas encontré a un señor que otra vez tendrá las mejores intenciones, pero eso no quiere decir de que está en lo correcto. No estoy atacando personas acá, sino las ideas. Y este señor me llama la atención porque argumenta como muy a menudo se argumenta acerca de este tema. Y él dice, textualmente, es evidente, y miren cómo empieza, es evidente que si alguien se vuelve a su antigua forma de ser, su antigua mente, ama al mundo y satisface sus deseos, pierde la salvación. Pero si se arrepiente y convierte a Dios, puede recuperar su salvación. ¿Es evidente? ¿Basado en qué es evidente? Bueno, otra vez, según esta gente, es evidente basado en una suposición, en conjeturas.
Lo que es evidente es si, por ejemplo, yo pongo mi mano arriba de este lugar y viene alguien con un mazo, con un martillo y me da un garrotazo, es evidente que van a hacer daño. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque es corroborable. Por eso es evidente. Entonces, por ejemplo, si me acuesto en el asfalto, en una autopista, es evidente que si hay tráfico que va a toda velocidad, bueno, me van a hacer pedazos. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque es un hecho corroborable. Esto que argumenta este señor no es evidente. Hay dos errores en este enunciado del caballero. En primer lugar, es esa asunción de que es evidente. Es un supuesto basado en una conjetura. Y la segunda cosa en donde falla es cuando dice si se arrepiente y se convierte. ¿Por qué? Bueno, porque se asume, en este caso, que la persona que se arrepintió puede volver a caminar en pecado o practicar el pecado, y es por eso que pierde la salvación. Pero el problema acá es que no estamos entendiendo bien qué es la doctrina del arrepentimiento. Estamos abordando el tema entendiendo la palabra arrepentimiento como la entendemos nosotros en nuestra cultura hispana, en nuestro lenguaje español. Pero eso está mal. El concepto bíblico, teológico del arrepentimiento, que lo vamos a mirar la próxima vez, en la próxima exposición, esto lo voy a abrir, ahora no me voy a explayar porque me va a sacar de tema, pero es diferente a cómo nosotros entendemos el concepto de arrepentimiento. Y este es uno de los grandes problemas hermenéuticos, que nosotros no nos metemos debajo de la piel del pensamiento de aquel entonces, y especialmente qué es lo que Dios está tratando de decir cuando escoge por inspiración el lenguaje humano de la época para hablarnos verdades espirituales. Nosotros aplicamos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro lenguaje español, que es muy rico, por cierto, y no pensamos en cómo habló Dios en aquel entonces, en esa cultura, en ese tiempo, en ese lenguaje que se habló. No le prestamos atención. No entendemos qué significa el arrepentimiento. Y eso, otra vez, lo voy a ver la vez pasada. Por ahora, si una persona se arrepintió y practica el pecado, bueno, esa persona no se arrepintió ni medio. Y por el otro lado, cuando dice se convierte, también está fallando, porque si una persona que dice me convertí, pero practica el pecado, bueno, eso significa que no se convirtió nada, porque la conversión tiene que ver con regeneración, fue convertido. La Biblia nunca habla de reconversiones, no existe tal lenguaje en la Biblia. Es decir, una persona fue convertido, practica el pecado, perdió la salvación, se vuelve a convertir, practica el pecado, pierde la salvación, se vuelve a convertir. Bueno, eso es un disparate. No existe semejante cosa en las Escrituras, no lo va a encontrar en ningún lugar. Así que si la persona, repito, dice que se convirtió pero practica el pecado, se volvió para atrás, no se convirtió. Practicó religión, puede ser. Le gustó el cristianismo, pero no es una persona convertida. Estaba escuchando un video de un grupo de apologistas, supuestamente apologistas o defensores de la fe, ¿no? ¿Qué sé yo? Y bueno, había entre estos hombres que debatían en el video, uno que va a sostener la tesis de la inseguridad de la salvación, que se puede perder. Y este señor va a escoger un pasaje bíblico, no es que se lo dieron a él, que le dijeron, a ver, ¿nos puede hablar de este pasaje? No, él fue el que apeló a este texto para probar su tesis de que la salvación se puede perder. Y el texto que él escogió es Hebreos capítulo 10, verso 14, que esto me dejó desconcertado. Dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. E inmediatamente de citar de memoria ese versículo, o no me acuerdo si lo leyó, pero no importa, es fiel al texto, el intérprete lo va a explicar, no va a explicar el texto, sino que va a decir estas palabras. Dice, yo creo, noten que para empezar no arrancó diciendo, bueno, a ver, el texto acá dice, no, él dice, yo creo. Bueno, ¿qué cree este hombre? Dice, yo creo que si alguien renuncia al deseo de ser santificado y apostata de la fe, pierde la salvación. Está bien, ¿usted cree eso?
tiene todo el derecho de creer lo que se le dé la gana. El asunto es si lo que usted cree es lo correcto. Noten ustedes que este señor ni siquiera se preocupó en analizar no solamente lo que está diciendo, sino lo que está diciendo el texto bíblico. Porque si lo miramos con atención, y yo pienso que está más claro que el agua, dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No es optativo, no es un asunto de que, bueno, a lo mejor, si ustedes reúnen las condiciones, está bien, recibieron la salvación, pero ahora hay que trabajar para mantenerla, porque si no la pierdes. En tal caso, si la puedo perder, no es algo seguro, es algo que no es para siempre. Es para siempre si yo me comporto de cierta manera. Así que este señor escogió un texto que justamente está en contra de su tesis. Pero es increíble, ¿eh? Y esto me muestra a mí que este señor, igual que mucha gente que me han citado ese pasaje y otros, es que primero no analizó exegéticamente el versículo. Segundo, no se preocupó en qué está pensando el autor, sino qué cree él. Número 3, no se preocupó en estudiar el versículo en el contexto de las palabras del capítulo 10. No se preocupó en analizar ese capítulo 10 en el contexto de la sección del libro de Hebreos y tampoco prestó atención a todo el contenido del libro de Hebreos. Es decir, no hizo ningún trabajo de investigación. Simplemente vino con una suposición previa o presuposición, eso es lo que quiere decir la palabra, vino con su suposición y entonces con esa suposición se acercó al texto y dice, bueno, este texto corrobora lo que yo estoy sosteniendo. Creo que si una persona que ya recibió la salvación la rechaza la santificación, tienes que perder la salvación, no le queda otra. Bueno, ¿saben una cosa, hermanos queridos? Todos los escritos y los videos que estuve mirando y fueron horas, ya me aburrió el asunto. Traté de buscar alguna persona que haga un argumento inteligente, gramático, exegético, que desglose la escritura para seguir la idea del autor y decir, mire cómo el autor nos va llevando a esta conclusión. No, lo que he encontrado es personas que agarran un versículo de acá, otro versículo de allá, medio versículo de este lado, un pedazo o una palabra del otro, y entonces arman una especie de rompecabezas que, en fin, dé lugar a una tesis, y es esa inseguridad de la salvación. No está segura hasta que terminemos la carrera final en este mundo. Así que sacan los pasajes, vuelvo a repetir, todos los que vi, sacan los pasajes fuera de contexto, no hacen un debido análisis de las lenguas bíblicas, no tienen respeto por la hermenéutica, la exégesis es pésima, pero terrible, y por supuesto se presentan como los expertos en esta materia que quieren, en fin, cambiar nuestra manera de pensar y meternos en el terror, en la ansiedad en la que viven muchos cristianos. A menudo se aborda este tema con una pregunta. No es abordar el tema siguiendo la enseñanza bíblica. No, nosotros hablamos acerca de la soteriología, que es el área de la teología que estudia la salvación, desde una perspectiva más filosófica. Y entonces, en la mayoría de los casos, todo el debate arranca de una simple pregunta. Y luego empezamos con toda la discusión. Y la pregunta es común a todos. Toda la gente con quienes he hablado, los videos que he visto, lo que he leído, todos hacen exactamente la misma pregunta, y es esta. ¿Qué pasa si un cristiano vive en pecado? ¿Es salvo de todos modos? Es decir, salvo siempre salvo, no importa cómo se viva. Miren, a mí me han dicho y me han acusado, ¿no? Muchas veces, ¿usted de esos, el salvo siempre salvo? Una vez estaba comentando acerca de la salvación en una página donde me invitaron a participar, me borré porque es un linchamiento, eso no es discusiones teológicas, es una cosa terrible, ahí es una excusa para darse palos unos a otros, acusarse unos a otros y decirse cosas. Y agarré y me borré, dije, de esto no participo más. Y curioso porque me invitaron a formar parte de esa página y terminamos en cualquier cosa.
Y bueno, me han dicho, ¿usted es salvo, siempre salvo? Y yo digo, sí y no. A ver, ¿qué quiere decir usted con salvo, siempre salvo? La mayoría de la gente, cuando hablan de salvo, siempre salvo, hacen la acusación de que los que estamos de acuerdo con la seguridad de la salvación justificamos el pecado. Es decir, ustedes los que dicen salvo, siempre salvo, enseñan que entonces una persona puede, después de haber recibido a Cristo, vivir como se le da la gana, total, salvo, siempre salvo. No, usted está encarando mal el argumento, ya sea por ignorancia, por maldad o no sé qué otra cosa. Pero usted, quiero creer que no entiende el tema cuando se dice salvo, siempre salvo. Usted está manejando eso. Está repitiendo como el lorito, ¿no es cierto?, que se lo adiestra, se le da el alpiste para que coma bien y le repetimos al oído algo y el loro termina repitiendo, no sabe de qué habla, pero el loro repite lo que le enseñaron. Y mucha gente hace el trabajito del lorito. Le dice, no, sí, salvo, siempre salvo, siempre salvo. Esta gente predica el pecado y qué sé yo. Y usted termina repitiendo, salvo, siempre salvo. No saben de lo que hablan. No se preocupan en ni siquiera sentarse a escuchar al que promueve la idea para ver qué es lo que están tratando de decir. Hoy lo voy a desasnar. Le voy a explicar qué quiere decir salvo, siempre salvo y no caer en ese error absurdo. Cuando se dice salvo, siempre salvo, no se está justificando que una persona después de ser salva puede vivir como se le da la gana. Al contrario. Ninguna persona que le diga a usted salvo, siempre salvo, le va a decir, no, si usted puede vivir en pecado. No, señor. La persona lo que va a decir, si usted es salvo, es siempre salvo, pero va a demostrar que es salvo viviendo una vida como salvo, no viviendo en pecado. El que peca no es salvo. Si un cristiano vive en pecado, lo repito hasta el cansancio, la persona no es salva. La persona que practica el pecado no ha sido regenerado. No puede ser que una persona salva sea siempre salva cuando está viviendo en pecado. Nosotros no creemos en el salvo, siempre salvo, viva el pecado. No, señor, eso no es lo que nosotros creemos. Por lo pronto, el interlocutor está entendiendo mal a Pablo. Pablo acá en Efesios, noten ustedes que nos está diciendo, anduviste, en el verso 2, anduvisteis en otro tiempo. Tomen nota las frases temporales, anduvisteis, se condujeron en otro tiempo. ¿Cómo? En delitos y pecados. Ahora bien, ¿cuándo fue eso, Pablo? Bueno, dice, cuando estabas muertos. Tomen nota que yo no hago el trabajo de este buen hombre que, en fin, en el video dice, bueno, ocupaos en la salvación porque si no, y entonces agrega una frase que no está en la idea de Pablo ni en el texto. Yo no le estoy agregando nada, yo no estoy subordinando mi idea al texto, yo no estoy inventando una frase que estoy agregando al texto, no, le estoy leyendo el texto. Otra vez, dice, anduvisteis, Pablo, no yo, en otro tiempo, ¿cómo? Dice, anduvisteis en delitos y pecados. ¿Cuándo fue eso, Pablo? Si lo tengo a Pablo acá y le pregunto, a ver, Pablo, ¿cuándo fue eso? Bueno, el verso 1 te está diciendo, cuando estabais muertos. Y en el verso 2 dice, éramos hijos de desobediencia. Quiere decir que basado en esas palabras, si una persona que se dice ser cristiano vive en delitos y pecados, según Pablo, no según lo que yo pienso, sino lo que me dice Pablo en este texto, es porque todavía está muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados. No vivo en delitos y pecados. Eso es una contradicción, eso no es lo que está enseñando. A ver, ¿dónde dice Pablo que una persona puede vivir en delitos y pecados? Cuando Pablo está diciendo, no, está muerto en delitos y pecados. O sea que la persona que vive en esas condiciones de miseria espiritual no es y no ha sido todavía regenerado, no ha nacido de nuevo, sigue muerto en delitos y pecados. Puede ser una persona muy religiosa que va a ver los domingos a la iglesia, puede ser que esté predicando la Biblia, puede ser que esté formando parte de un coro muy hermoso, que salga a evangelizar. Miremos un poquito el ejemplo de los religiosos en Israel, escribas y fariseos que se pasaban toda la vida estudiando la Biblia, eran maestros de la Biblia, se la sabían de memoria,
oraban, presentaban los sacrificios, la gente elogiaba a estos doctores del saber, y sin embargo, ¿se acuerdan ustedes cuando se sentó con Nicodemo? Le dijo a Nicodemo, un hombre ya de años de enseñar, un principal entre los fariseos, y le dice, querido, si no naces de nuevo, todo eso es basura. Era un religioso, sí. Él pensaba que era salvo. Es más, él pensaba que si él no seguía las normas, perdía la salvación. Y Jesús le dijo, no, ¿sabes qué? Tienes toda la teología dada vuelta. Tú crees que tienes que vivir por obras, que ya eres salvo porque eres del pueblo de Israel y tienes que guardar tu salvación, porque si no la pierdes. Pero yo te digo, si no eres regenerado, es decir, si no naces de nuevo, estás frito, estás en problemas. Así que, ojo con esto, la persona que dice ser cristiano, pero vive como un pagano, no fue regenerado, no nació de nuevo. Sigue muerto en delitos y pecados. Entonces, podemos saltar un poquito a Juan. Juan escribió el Evangelio y luego escribió 3 cartas. En la primera carta, mire lo que dice Juan en el capítulo 3, verso 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Hay personas que me han dicho, bueno, pero ahí está el asunto, ¿no es cierto? Si Juan dice que el que permanece en él no peca, quiere decir que si la persona no permanece en él, tiene que perder la salvación, porque no puede ser. Pero eso no es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que usted está adhiriendo a las ideas de Juan. Juan dice esto, todo aquel que permanece en él no peca. Aplicamos la pregunta que hacen muchos. Bueno, ¿y qué pasa con el cristiano que peca? Bueno, Juan dice, en ese mismo versículo, en la segunda parte, que muchas veces no prestamos atención, es, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que miren qué distinto es el enfoque de Juan con el enfoque de algunas personas. La gente que se equivoca en este asunto dice, bueno, todo aquel que no permanece en él pierde la salvación. Juan dice, no, el que no permanece en él, el que peca, no le ha conocido. Y si tú no le has conocido, no has recibido la salvación, porque no hay manera de ser salvo sin haber conocido al Salvador. Así que Juan, no yo, o cualquier otro que ande dando vuelta por ahí, algún teólogo con un cerebro que parezca una pelota de básquet, dice que ninguna persona le agrega a Juan la idea, dice este hombre, si una persona está viviendo en pecado, no conoció a Cristo, no es salvo. No solamente eso, pero vamos un poco más adelante, en el verso 9 de ese capítulo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no? Bueno, dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que practica el pecado? Bueno, pero Juan te lo está diciendo, esa persona no es nacido de Dios. Si no es nacido de Dios, no es salvo. Juan lo que está diciendo, él es el que otra vez usa el término de nacer de nuevo, citando a Jesús en el Evangelio, en el capítulo 3. Así que Juan ahora expande en este asunto para enseñarle a la, ya no a Nicodemo, un fariseo, sino enseñarle a los creyentes este asunto. Y les está diciendo, la persona que es nacida de Dios, que ha sido regenerado, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Bueno, pero este es cristiano y miren cómo vive. Bueno, el problema es que vive muerto en delitos y pecados porque no está la simiente de Dios en él. Pero ¿qué parte de Juan no entendemos nosotros? Está mal encarada la pregunta. ¿El cristiano que peca tiene que perder la salvación? No, el cristiano que peca no es cristiano, borra la palabra cristiano. Sigue siendo un muerto en delitos y pecados que está otra vez andando en las cosas que hace un muerto espiritual. Pero si un cristiano nació de nuevo, no va a practicar el pecado. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, según Juan, si encuentras a un cristiano que practica el pecado, recuerda que hay que predicarle el Evangelio. Esa persona no es salva. Nunca lo fue. La persona sigue muerta en sus pecados, no ha sido liberado del pecado y es por eso que está saturado del mal.
Ahora analicemos un poquito las palabras de Pablo acá, ¿no es cierto? Cuando dice en el versículo 2, sois salvos. En el capítulo 2, verso 8 de Efesios, sois salvos. La palabra sois, que es el verbo acá, la palabra es eimi. Y quiero que me presten mucha atención, porque esto es muy técnico lo que voy a decir, pero es de vital importancia para entender a Pablo y no traer ideas a Pablo. El verbo ese, eimi, el verbo en sí habla de una acción, declara una situación, un evento o una idea. En el griego bíblico, el verbo expresa más que una acción, como en el caso de la lengua española, habla más bien o se enfoca, o la manera de pensar es en el estado de dicha acción, por ponerlo de una manera. El verbo en mí está en el original, Dios lo inspiró así, está en tiempo presente y en modo indicativo. Tomen nota de eso, el tiempo es presente y el modo es indicativo. El presente, en este caso, hace referencia a la condición continua de la persona que se menciona. En este caso, los creyentes que antes andaban en delitos y pecados, pero ahora no. Entonces dice, son ahora. Describe un estado, ese tiempo presente. No está describiendo una posibilidad a llegar al estado. Es decir, si se reúnen ciertas condiciones, entonces llegarán a ser. No, él dice, ustedes son. El modo indicativo de ese verbo en tiempo presente indica la forma en que se hace esa declaración. Por eso se llama indicativo. Está indicando algo. Expresa una acción que ocurrió o que está ocurriendo, pero expresa o indica algo acerca de esa acción. El modo indicativo, que es lo que inspiró Dios, no podemos venir nosotros como intérpretes ahora e interpretar ese modo indicativo como una posibilidad o un condicional. Porque en tal caso entonces tendríamos que aplicar el modo un modo de tipo subjuntivo, que en la gramática quiere decir la probabilidad de una acción futura. Es decir, en el futuro Dios nos va a salvar siempre y cuando se den ciertas condiciones. Eso significa el subjuntivo. Es decir, el subjuntivo expresa en la gramática algo dudoso, algo probable, por ponerlo de una forma un poquito más clara. Pero otra vez, nosotros le agregamos al texto, le cambiamos el modo de la inspiración y le agregamos un modo subjuntivo. Pero, a ver, no podemos hacer eso. Eso es violentar las Escrituras. Pablo habló en modo indicativo en ese verbo, eimi, o sois. No en modo subjuntivo. Pero ¿cómo puedo yo atreverme a cambiar el sentido de la Escritura para probar una suposición de que la salvación se puede perder o se tiene que perder? Pero eso es una cosa terrible. Insisto, el modo no es subjuntivo. Podríamos apelar también a un modo optativo, que es un poco parecido, aunque tiene cierta diferencia, y expresa la posibilidad de algo bajo ciertas condiciones. Ese sería el modo. La salvación es una opción, es algo optativo, siempre y cuando no practiquemos el pecado. Bueno, pero insisto, el modo con el cual Pablo se está refiriendo no es ni subjuntivo ni optativo, sino que el modo es indicativo en tiempo presente. Ahora, ¿cuál es la condición continua esa que menciona el apóstol Pablo? Es decir, ¿qué somos nosotros? Él dice, vosotros sois. Todo el tiempo sois. Bueno, ¿qué es lo que soy, Pablo? ¿Qué es lo que nos dice este hombre? Bueno, que dice que nosotros somos salvos. Somos salvos. La palabra salvos, en el original, es un participio predicativo perifrástico. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, algunos pueden ir corriendo a los manuales y todas esas cosas, los que les gusta estudiar más, y los otros, en fin, es una forma de unidad sintáctica de una palabra con el verbo. Este participio está unido sintácticamente al verbo, está predicando algo acerca del verbo. Sois. ¿Y qué cosas somos? ¿Qué tiene que decir Pablo de lo que somos? Bueno, la predicación de lo que somos es, somos salvos. Por eso es un participio predicativo. Así que Pablo predica algo acerca de lo que somos.
Nosotros somos el sujeto, el verbo es ser y entonces el predicado es salvos. Es un adjetivo verbal. El tiempo del participio es muy importante, igual que el tiempo del verbo. El tiempo del verbo es presente, pero el tiempo del participio es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo perfecto habla de una acción que tuvo lugar en el pasado, pero cuyos resultados o consecuencias continúan para siempre. Es decir, que no cambia ese estado. Algo que se hizo en el pasado y los resultados de eso que se hizo no se pierde, sigue continuamente. Un ejemplo de este tiempo importante que utiliza la inspiración para hablarnos de que somos salvos, lo tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 30, cuando el Señor cuelga de la cruz. Juan dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo esto, y estas son palabras de Jesús, consumado es. Consumado es. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, las hace o las pronuncia en tiempo perfecto. O sea, Juan las registró en ese tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que fue consumado ya está consumado. No es que es una posibilidad o es optativo. Ya está. Se terminó el asunto. Claro, cuando leemos ese tiempo correctamente, en el caso de Juan, consumado en tiempo perfecto quiere decir consumado, siempre consumado. No es consumado por un día, una hora, veremos qué pasa, y después probablemente tenemos que empezar de nuevo para volver a consumar. Es un absurdo, esa no es la idea. Cuando el Señor dijo consumado es, está diciendo se hizo todo, ya está hecho. Y la condición de hecho queda así para siempre. Se terminó el asunto, está cerrado. Cuando volvemos al participio perfecto en la palabra salvos, así como consumado, siempre consumado, ahora el concepto salvo es siempre salvo. De eso habla el tiempo perfecto. La obra ya está hecha, está culminada, está consumada. Cuando Pablo dice sois salvos, ya está. Esa es nuestra condición, no una posibilidad o algo que es optativo en la vida de la persona que conoce a Cristo Jesús. Por eso es que este hombre dice, hoy ya no somos hijos de ira, no somos hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque somos salvos y siempre seremos salvos, continuamente seremos salvos. Y es por eso que habla de que debido a eso es que tenemos ya hoy, no que vamos a tener, sino que tenemos vida eterna. Insisto, si una persona puede perder la salvación, no tenemos la seguridad de la vida eterna hasta que no termine la carrera. Pero la palabra nunca habla de la vida eterna como una posibilidad para el cristiano. Es una posibilidad para el que no conoce a Cristo, el que está muerto en delitos y pecados. Pero la persona que es de Cristo, el que realmente ha sido salvo, dice que se le ha otorgado vida eterna. Insisto, no es una posibilidad o una opción, no, esa es la condición de la persona, es un ciudadano del cielo, es un hijo de Dios, nunca va a dejar de ser hijo de Dios. Diría un interlocutor, pero bueno, a ver, con ese criterio usted lo que me está diciendo entonces es que yo puedo vivir en pecado, porque salvo siempre salvo, hagamos entonces lo que se nos da la gana. Bueno, no. Según Juan, la persona que, insisto, dice que es cristiano y practica el pecado, no es salvo. No es salvo. Es decir, es una persona que es un degenerado, y no degenerado en el sentido social como lo entendemos hoy, un violador, un hombre con malas intenciones. No, cuando hablo de degenerado me refiero en el sentido teológico. La Biblia nos dice que nosotros fuimos generados. Dios nos generó, nos trajo a la existencia, nos degeneramos en el momento de la caída y ahora somos regenerados por la obra de Dios. Generación, degeneración, regeneración. La Biblia nunca habla de que podemos ser regenerados, perder la generación, volver a ser regenerados, perder la generación. Eso no existe en la palabra de Dios, ese concepto intermitente. La salvación, hermano querido, está garantizada. Por eso es que la Biblia dice tenemos vida eterna.
Bueno, pero otra vez, insisto, eso que usted dice es una excusa para vivir como se nos da la real gana. No, señor. El que ha sido salvo ya no practica el pecado. Que puede ser que eventualmente cometamos algún error, pedimos perdón y qué sé yo, pero seguimos siendo un hijo que desobedeció. El Padre nos va a tirar las orejas, el Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, nos dice esto que estás haciendo está mal. Ese hijo, por causa del Espíritu Santo en su vida, lo hace entender que eso no es correcto, viene, le pide perdón al Padre, pero al Padre, no al juez, porque ya fue juzgado. La Biblia dice, nos habla a nosotros en una relación con el Padre. No caemos de nuestra relación con el Padre, nuestra filiación con Él. Siempre somos hijos, porque Dios nos adoptó hijos suyos para siempre. ¿De dónde sacamos la idea de que una persona deja de ser hijo? No, Señor. La garantía de que somos hijos es en la obra del Señor Jesucristo, no lo que hacemos nosotros. Y como hijo sí, tengo que tratar de agradar a ese Padre. Por eso es que no practicamos el pecado, porque ya estamos vivos, el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir una vida. Acuérdense lo que dice en Filipenses, Dios es el que produce el querer y el hacer. Es interesante porque el apóstol Pablo parece que se adelantó o probablemente no se encaró una situación real de un interlocutor que argumenta más o menos de la misma manera. Eso lo vemos en Romanos, en el capítulo 5. Pablo dice, por ejemplo, en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien. Acá Pablo lo que está diciendo es que el pecado ya estuvo en el mundo y la ley lo que hace es hacernos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal. Donde no hay ley, pecamos igual, pero no tenemos a veces idea de que estoy haciendo mal. A ver, si una persona va por la ruta y no hay carteles donde diga la máxima son 100 kilómetros y maneja 170 kilómetros por hora, bueno, está manejando en una forma imprudente. Va a 170 y dice, bueno, pero yo no sabía que estaba en falta acá, porque no había un cartel que le diga que estaba en falta. No cambia en absoluto el cartel allí en el lugar de que está manejando en una forma imprudente. A ver, cuando agarra una curva se le pone el auto de sombrero. Pero cuando le ponen el cartel, ahora este hombre que antes ignoraba la ley, ahora la ley le está diciendo, estás pecando, estás fallando, estás rompiéndola, estás arriesgándote a esa velocidad y arriesgando a otros. La ley entonces lo que hizo es eso, es ese semáforo que le decía a los hombres que ya vivían en pecado qué grave era la situación. Entonces la gente despierta a la cantidad de pecado que tenían en sus vidas, pero entonces a ese volumen de pecado, para poder ser perdonado, para ser tratado ante la justicia divina, demandaba mayor gracia. Así que Pablo eso es lo que está argumentando, dice allí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, fue mayor la gracia de Dios para poder atender a este hombre. Y entonces, claro, una persona cuando lee eso dice, bueno, fenómeno, pero entonces pequemos, total, si la gracia se va a manifestar o sobreabundar cuando hay más pecado, pequemos más. Vivamos en pecado, practiquemos el pecado, porque de esa manera vamos a disfrutar mayor gracia. Bueno, Pablo dice en el capítulo 6, esa conclusión, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces dice este hombre, momento, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren qué interesante, estábamos muertos en pecados y ahora dice que estamos muertos al pecado. Así que la persona que vive en Cristo ya murió al pecado. ¿Cómo puede ser que una persona que dice ser cristiano esté practicando el pecado? No, señor,
Teológicamente es una contradicción, no existe semejante estado de cosas. Tú ves una persona que es cristiano, sea predicador, pastor, apóstol, cantante, qué sé yo, que dice soy cristiano y lo ves practicando el pecado, no es cristiano. Es religioso, pero no ha sido salvo. Predícale el evangelio porque se va al infierno. Eso es lo que nos enseña la Escritura, por eso es que la salvación no se pierde. El que se pierde es el tipo que no fue salvo. La persona que no entendió el evangelio, ese se pierde, está perdido. Hay que rescatarlo, por eso la necesidad de la salvación. No entendamos mal las cosas. Otra vez, en este caso, Pablo dice, momento, señores, la persona para que persevere, para que abunde o sobreabunde la gracia, vamos a aumentar el pecado. Dice, no, señores, en ninguna manera, eso no puede ser así. Dice en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta cómo traza la teología el apóstol? Pero no, nosotros decimos, bueno, sí, está bien, está todo muy bien. Y ojo, yo les estoy abriendo el texto, no estoy trayendo una idea al texto. Pero la gente dice, no, pero este versículo acá dice esto, ¿qué me dice usted de este versículo? Y este otro dice esto otro, ¿qué me dice usted de esto otro? No hagas eso. ¿Por qué no agarras ese versículo que me tiras a mí en la cara y analízalo contextualmente para ver si está hablando de eso? Miren, para ir cerrando. La Biblia, uno de los temas más radicales, más centrales en la Biblia, es la salvación. Si tuviésemos preguntado, a ver, yo siempre insisto en esto, ¿no? Hermenéuticamente, ¿cuál es el verso central de toda la Biblia? Esto es subjetivo, pero yo pienso que si un versículo, podríamos escoger un versículo que sintetiza la tesis de toda la Biblia, es Juan 3:16. ¿De qué habla toda la Biblia? Bueno, toda la Biblia nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación. Todo el libro, toda la Biblia, o los libros, lo que hablan es de la salvación de hombres perdidos, sociedades perdidas, reinos perdidos, hombres perdidos, familias perdidas. Es una constante y todo apunta a Cristo. Cristo es el personaje central, que es ¿quién es Cristo? El Salvador. Empieza la historia hablándonos de por qué el hombre necesita salvación. El capítulo 3 de Génesis nos presenta la esperanza, la promesa de salvación. Y todo lo que vamos observando a través de la Biblia apunta a la salvación, a aquel Salvador que había sido prometido al mundo. Y ahora vamos para adelante hacia la culminación de esa obra de salvación, que es entrar a nuestra ciudad celestial. Todo el tema es la salvación, de punta a punta. Digo yo una cosa, si ese es un tema tan importante, el más importante de toda la Biblia, en cuanto a nuestra situación, ¿cómo es que no se ha escrito un solo capítulo entero que diga pueden perder la salvación? Que tenemos que agarrar y construir la doctrina agarrando un verso de acá, medio verso de allá, uno por acá, el otro por allá, y entonces cuando leemos todo eso lo ponemos todo junto y armamos un sistema. ¿Cómo es posible que el tema más importante, tenemos libros que hablan de la justificación, capítulos o porciones enteras de la Biblia que hablan de la justificación, la regeneración, la salvación y una cantidad de conducta cristiana, predicación del Evangelio, luchar contra la apostasía? Pero si la salvación es un tema tan importante, ¿cómo van a descuidar, incluso Dios mismo, el tema de gastar páginas para decir, muchachos, cuidado porque ustedes pueden perder la salvación? No encontramos un solo capítulo, más lejos todavía de hablar un libro, pero un capítulo, es más, ni siquiera una porción de un capítulo que se enfoque en decir claramente, cuidado, muchachos, porque pueden perder la salvación. Nosotros arribamos a esa suposición, a esa conjetura, vuelvo a repetir, agarrando un versículo de allá, otro de allá, sin exégesis, sin interpretación, fuera de contexto, donde los hombres no hablan ni siquiera de la salvación. Hemos interpretado pasajes
como que hablan de la salvación. Y nosotros miramos el contexto y ni siquiera el escritor está hablando de salvación, como en el caso de Hebreos, capítulo 10. La salvación es una necesidad imperante que tiene todo ser humano. Y una vez que se otorgó esa salvación, está totalmente garantizada en forma permanente para quienes aceptan a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Vidas que fueron levantadas por el poder de Dios para vida eterna. El que sigue viviendo en delitos y pecados es porque todavía sigue muerto espiritualmente, que es lo que dice Pablo. Nosotros fuimos levantados de esa condición, por eso es que ya no vivimos en pecado. Pero el que dice, soy cristiano, o fui cristiano, pero ahora no lo soy, nunca fuiste cristiano, esa persona está en necesidad de salvación. Y es justamente esa condición lo que nos verifica la necesidad urgente que tiene toda persona de ser rescatado, que es lo que significa la palabra sozo. Significa la palabra salvo, que significa ser rescatado de un peligro. Y es ese peligro de estar viviendo en pecado y que implica la condenación eterna. La necesidad básica del hombre no es su carne, sus deseos, sus pensamientos, qué piensa, cuáles son sus ideologías. No, Señor, la necesidad fundamental es la salvación de su alma, porque de lo contrario pasará el destino eterno en condenación, en el infierno. Y Dios envió a Jesucristo hace 2000 años atrás y lo colgó de esa cruz, justamente para otorgarnos bendita salvación, liberación de esta sociedad, de este mundo caído, liberación del pecado, liberación de las fuerzas del mal, liberación de nosotros mismos, liberación de la ira de Dios, el justo juicio de Dios, liberación de la condenación eterna, para darnos segura y eterna salvación. Cuando somos salvos, siempre somos salvos, somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos la salvación garantizada, no en lo que yo hago, sino en lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios se va a encargar, después que nos ha justificado, nos ha regenerado, que ya vamos a hablar en el futuro de esas cosas. Ahora Dios lo que hace es llevarnos en el camino de santificación. Nos va llevando de la mano como así llevamos a nuestros hijitos o nuestros nietitos de la mano que van caminando mal, pero ahí estamos nosotros sosteniendo la mano para que no se caiga y pueda ir creciendo y formándose hasta que aprende a caminar como corresponde. Dios es ese padre, ese abuelo que nos lleva de la mano. Y vamos ahí haciendo malabarismo para no caernos, pero nuestro Padre nos sostiene y en Él descansa la seguridad de que no caemos. Los cristianos estamos asegurados en la bendita gloria de Dios y la gracia que nos manifestó a través de su Hijo Jesucristo, que vino a pagar el alto precio de nuestra culpa para darnos eterna salvación. Así que, mis queridos, la salvación está asegurada. Lo que tienes que asegurarte es que te has acercado a Cristo, que es el que te garantiza la salvación. Si tú estás viviendo en pecado o estás pensando en pecar, vivir en pecado, o usted conoce a alguna persona que dice que es cristiana y vive o practica el pecado, por favor, arrodíllense a los pies de la cruz y pidan al Señor salvación porque no la tienes. Y vas a tener que pagar la deuda hasta el último cuadrante. Recuerden, un cristiano que vive en pecado no es cristiano, es un religioso, pero no es un regenerado. El que es salvo, según la gramática en que fue inspirado el texto que acabamos de analizar, en Efesios capítulo 2, verso 8, es siempre salvo. Siempre salvo, es un ciudadano para siempre, el resto de la eternidad. Por eso la Biblia nos garantiza que tenemos vida eterna. Esto que estoy diciendo no lo estoy suponiendo, no estoy conjeturando cosas. Lo que te estoy diciendo es lo que dicen las Escrituras. Hermano, hermana, tú verás lo que haces con ellas. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, gracias por la salvación, gracias por la hermosa obra que has efectuado a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir, como decía Pablo, regocijándonos de esa salvación firme. Y no que vivamos aterrorizados, casi deshonrándote, Señor. Incluso algunos, debido a eso, lo agarran como excusa para decir, bueno, si total la salvación no es segura, entonces voy a vivir, me voy a entregar al pecado.
Y eso entonces lo que hace es justificar una vida de derrota en lugar de una vida de éxito que comienza en la cruz del Calvario. Padre, por favor, si alguna persona que nos está escuchando, que dice ser cristiano, está andando en pecado, por favor, Señor, llévalos a los pies de la cruz para que esa persona se arrepienta y se convierta del andar en pecado y convertirse a Cristo Jesús, que es el que otorga vida y que de esa manera hacerlo muerto al pecado y vivo para el Señor. Así que por favor, Señor, te imploro en el nombre de Cristo que si alguien entra en esta clasificación, que lo salves para la gloria tuya. Gracias por tu palabra, gracias por la salvación. Te decimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.